Hola chicos, soy Joana Zambrano, alumna de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Salud Pública, Escuela Medicina. Acerca de la cátedra de Fisiología Renal, para su mayor facilidad de estudio, hablaré acerca de la formación de la orina por el riñón, la segunda parte. La reabsorción y secreción tubular renal. El filtrado glomerular pasa por los túbulos renales. Sus partes constan de túbulo proximal, túbulo distal, túbulo colector y conducto colector, para luego ser eliminada en forma de orina. Finalmente, la orina es la formación de la filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. La secreción tubular es responsable de las cantidades significativas de iones, potasio e hidrógeno y otras sustancias que aparecen en la orina. La absorción tubular es cuantitativamente importante y altamente selectiva. En las sustancias que se filtran, reabsorben y se excretan en los riñones, primero presenta la característica de que los procesos de la filtración glomerular y la reabsorción tubular son cuantitativamente muy intensos en comparación con la excreción urinaria. Y segundo, a diferencia de la filtración glomerular, que carece relativamente de selectividad, la reabsorción tubular es muy selectiva. La glucosa y aminoácidos se reabsorben del todo en los túbulos, siendo nula la excreción urinaria. Los iones como sodio, cloro y bicarbonato, su reabsorción y excreción urinaria varía mucho dependiendo de las necesidades del organismo. Los productos de desecho como la urea y creatinina se reabsorben en los túbulos y se excretan en cantidades relativamente grandes. La reabsorción tubular comprende mecanismos pasivo y activo. Para que las sustancias se reabsorban, primero tienen que ser transportadas. El transporte primero tiene que ser a través de la membrana del epitelio tubular hasta el líquido intersticial renal y segundo a través de la membrana capilar peritubular hasta la sangre. Transporte activo es el movimiento de un soluto en contra de un gradiente electroquímico y este se da con energía del metabolismo. El transporte activo primario a través de la membrana tubular está acoplado a la hidrólisis de ATP. La energía necesaria es procedente, como dijimos, de la hidrólisis del ATP, realizada por la ATPasa unida a la membrana. Los transportadores activos primarios de los riñones son ATPasa sodio-potasio, hidrógeno-potasio y calcio. En la superficie basolateral de las células epiteliales tienen un amplio sistema de ATPasa sodio-potasio que hidrolizan al ATP. El potasio pasa desde el intersticio al interior de la célula. Esta bomba de iones sodio-potasio mantiene unas concentraciones intracelulares de sodio baja y potasio alta, con carga negativa de 70 milivoltios dentro de la célula, favoreciendo la difusión de sodio a través de la membrana luminal, por dos razones. Primero, por un gradiente de concentración, que la concentración intercelular de sodio es baja, de 12 miliequivalentes sobre litro, y la concentración de líquido tubular es alta, de 140 miliequivalentes sobre litro. Segundo, por el potencial intracelular negativo, es menos de 70 milivoltios. Esto atrae a iones sodio positivos a la luz tubular del interior de la célula. En el borde de cepillo de la membrana luminal y las proteínas transportadoras de sodio que fijan iones en el lado luminal de la membrana se liberan dentro de la célula, dando una difusión facilitada de sodio al interior de la célula. La reabsorción neta de iones sodio a la luz tubular es por tres pasos. El primero es que el sodio se difunde por la membrana luminal o membrana apical, siguiendo un gradiente electroquímico creado por la bomba ATPasa sodio-potasio. El sodio se transporta por la membrana basolateral contra un gradiente electroquímico y por la bomba ATPasa sodio-potasio. El sodio, agua y otras sustancias se reabsorben del líquido intersticial a los capilares peritubulares por ultrafiltración, gobernado por la presión hidrostática y coloidosmótica. El transporte activo secundario
es de dos o más sustancias. Cuando una sustancia se difunde a favor de un gradiente electroquímico, la energía liberada se utiliza para otra sustancia, aunque se pase en contra de su gradiente electroquímico. Este transporte no necesita de energía. La reabsorción de glucosa depende de la energía liberada por la bomba activa primaria TPasa sodio-potasio de la membrana vasolateral. Gracias a esto se da un gradiente electroquímico para la difusión facilitada de sodio a través de la membrana luminal. Así, la difusión de sodio favorece a la corriente en el interior de la célula, dando energía para el transporte contracorriente por la membrana luminal. La secreción activa secundaria hacia los túbulos también se conoce como cotransporte. En este proceso, la energía liberada por el desplazamiento a favor de las corrientes de una sustancia da paso a la contracorriente de una segunda sustancia en direcciones opuestas. La pinocitosis. La pinocitosis es el proceso en el que la proteína se une al borde de cepillo de la membrana luminal. Seguido de esta, la presión de la membrana se invagina y forma una especie de vesícula en la que en su interior estará presente la proteína. Esta necesita de energía, es como una forma de transporte activo. Transporte máximo de sustancias que se reabsorben de forma activa. Este se da en las sustancias que se reabsorben y se secretan. En las sustancias que se reabsorben de forma activa, ponemos como ejemplo que en un adulto el transporte máximo de glucosa es alrededor de 375 miligramos por minuto, mientras que la carga filtrada de glucosa es de 125 miligramos por minuto. Incrementos en el filtrado glomerular o concentración plasmática incrementa la carga filtrada de glucosa por encima de 375 miligramos por minuto. El exceso pasa a la orina y se expulsa en ella. El transporte global máximo de los riñones, que normalmente ha alcanzado su capacidad máxima de reabsorber glucosa, en la glucosa plasmática en personas sanas no se presenta en la orina, pero en personas con diabetes mellitus incontrolada se presenta en la orina. Y en las sustancias que se secretan de forma activa, como la creatinina con 16 miligramos sobre mililitro y el ácido paraaminohipúrico con valor de 80 miligramos por minuto. Estos presentan un límite de intensidad con la que se pueden transportar y a eso se le denomina transporte máximo. Las sustancias transportadas de forma activa no exhiben transporte máximo. Se satura a medida que la carga tubular va aumentando. En las sustancias que se reabsorben de forma pasiva no muestran un transporte máximo. La intensidad de estas se determina por el gradiente electroquímico para la difusión de la sustancia a través de la membrana, la permeabilidad de la membrana para la sustancia, el tiempo que el líquido lo contiene la sustancia y que permanece dentro del túbulo. A esto también se le denomina transporte gradiente tiempo. Ahora, las sustancias que transporte activo tienen características del transporte gradiente tiempo. La intensidad del reflujo retrógrado depende de dos factores. Primero, de la permeabilidad de las uniones estrechas y segundo, de la fuerza física intersticial. Mientras mayor sea la concentración de sodio en los túbulos proximales, mayor será la reabsorción. La reabsorción pasiva del agua mediante la ósmosis está acoplada sobre todo en la reabsorción de sodio. Los túbulos proximales tienen una permeabilidad alta de agua y una permeabilidad pequeña pero significativa a la mayoría de iones, como sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio. En las partes más distales de la néfrona, empezando por el asa de Henle hasta el túbulo colector, las uniones estrechas se hacen menos permeables al agua y solutos, y las células epiteliales también tienen menor área de superficie de membrana. Pero sin embargo, la hormona antidiurética ADH aumenta mucho más la permeabilidad de agua en los túbulos distales y colector.
Reabsorción de cloro, urea y otros solutos por difusión pasiva. La reabsorción de sodio por las células epiteliales del túbulo transportan iones negativos como cloro junto al sodio debido al potencial eléctrico, dejando el interior de la luz con carga negativa. Esto hace que los iones de cloro se difundan pasivamente por vía paracelular. Por lo tanto, la reabsorción activa de sodio se acopla bien con la reabsorción pasiva de cloro por un potencial eléctrico y un gradiente de concentración de cloro. En algunas partes de la néfrona, especialmente del conducto colector de la médula interna, facilita por transportadores específicos de la urea. El túbulo proximal. La reabsorción y secreción a lo largo de las diferentes partes de la néfrona. Se va a hablar acerca de la reabsorción en el túbulo proximal. El 65% de la carga filtrada consta de sodio y agua y menos de cloro. Esto se reabsorbe en el túbulo proximal antes de llegar al asa de Henle. Este presenta una elevada capacidad de absorción activa y pasiva. Presenta también células tubulares proximales que tienen alto metabolismo y un gran número de mitocondrias, las cuales ayudan a la filtración de sodio, cloro, bicarbonato, potasio, agua, glucosa y aminoácidos, y a la secreción de hidrógeno, ácidos orgánicos y bases. En las concentraciones de líquido tubular y plasma. La concentración de soluto. La concentración de soluto presenta las siguientes características. La reabsorción de agua, que va a la par de la reabsorción de sodio. La glucosa, aminoácidos y bicarbonatos que se reducen a lo largo de la longitud. Y la creatinina aumentada. En la secreción de ácidos y bases orgánicas, como las sales biliares, oxalato, urato y catecolaminas, se secretan también fármacos o toxinas peligrosas como la penicilina y salicilatos. Se secreta también rápidamente el ácido para-aminohipúrico. Transporte de solutos y agua en el asa de Henle. En el asa de Henle presentan tres segmentos diferentes: el segmento descendente fino, el segmento ascendente grueso y el segmento ascendente fino. El segmento descendente fino, este es muy permeable al agua y moderadamente a solutos, incluidos como urea y sodio. En este, el 20% de agua filtrada se reabsorbe en el asa de Henle y casi todo ocurre en la rama descendente fina. Está formado por membrana epitelial fina, sin borde en cepillo, pocas mitocondrias y mínima actividad metabólica. El segmento ascendente grueso es casi impermeable al agua, tiene un mecanismo de contracorriente sodio-hidrógeno, absorbe magnesio, calcio, sodio, potasio, entre otras. Las células epiteliales gruesas presentan una elevada actividad metabólica, son capaces de la reabsorción activa y se reabsorbe en un 25% de diversos solos. El segmento fino ascendente tiene la capacidad de reabsorción menor que el segmento grueso y la rama descendente fina no reabsorbe cantidades significativas de ninguna de estos solutos. El segmento fino ascendente es la capacidad de reabsorción menor que el segmento grueso y una rama descendente fina. Esta no reabsorbe cantidades significativas de los diversos solutos. Los diuréticos se encuentran en la asa de Henle como la furosemida, ácido etacrínico, bumetanida, que inhiben la acción del cotransportador sodio 2-cloropotasio. El túbulo distal. Su porción inicial corresponde a la mácula densa y al grupo de células epiteliales densamente empaquetados, que es parte del complejo. La primera parte del túbulo distal. Su parte inicial corresponde a la mácula densa, que es el grupo de células epiteliales densamente empaquetados, que es parte del complejo yuxtaglomerular, dando el control en la retroalimentación del filtrado glomerular y flujo sanguíneo, y un segmento diluyente en donde se reabsorben
con avidez la mayoría de los iones, incluido el sodio, potasio y cloro, casi permeables al agua y urea. El sodio en la entrada de la célula El sodio entra a la célula por los canales, especialmente de los transportadores fuera de la célula, por la bomba TPasa sodio-potasio. Los antagonistas de la aldosterona compiten con la aldosterona por los sitios de unión en la célula y en ellos inhiben el efecto de la aldosterona, de estímulo de la absorción de sodio y secreción de potasio, como son la espironolactona, esplerenona, amilonida y triamtereno. Los diuréticos ahorradores de potasio, la amilorida y triamtereno, son los bloqueantes de canales de calcio, es decir, inhiben su entrada. Los diuréticos tiazídicos se usan ampliamente para tratar trastornos como hipertensión e insuficiencia cardíaca e inhiben el cotransportador sodio-cloro. La porción final del túbulo distal y el conducto colector cortical. Las células principales reabsorben sodio y secretan potasio. La reabsorción de sodio y secreción de potasio depende de la actividad de la bomba ATPasa sodio-potasio. La secreción de potasio por estas células desde la sangre y a la luz tubular se da en dos pasos. El primero es que el potasio entra a la célula por acción de la bomba TPasa sodio-potasio, manteniendo una concentración intracelular, y segundo, el potasio se difunde siguiendo su gradiente de concentración a través de la membrana luminal al líquido tubular. La secreción de potasio por estas células desde la sangre y a la luz tubular se da en dos pasos. El primero es que el potasio entra a las células por acción de la luz tubular. La secreción de potasio y estas células desde la sangre a la luz tubular se da en dos pasos. El potasio entra a las células por acción de la bomba TPasa sodio-potasio, manteniendo concentraciones intracelulares de potasio altas. Y segunda, el potasio se difunde siguiendo su gradiente de concentración a través de la membrana luminal al líquido tubular. Las características funcionales de la porción final del túbulo distal y el túbulo colector cortical se resumen en 4 literales. El primero, las membranas tubulares de los dos segmentos son casi completamente impermeables a la urea. Casi toda la urea atraviesa el túbulo conductor para su excreción en la orina. Segundo, la parte final del túbulo distal y el túbulo colector cortical reabsorben iones sodio controlados por aldosterona. Tercero, las células intercaladas secretan ávidamente iones de hidrógeno por un mecanismo hidrógeno ATPasa. Y cuarto, la permeabilidad de agua de la porción final del túbulo distal y del conducto colector está controlada por ADH o vasopresina. El conducto colector medular se reabsorbe menos del 10% de agua y sodio filtrados. Son el lugar final del procesamiento de orina. Tenemos 3 características principales. Primero, la permeabilidad de agua. La presencia de ADH se reabsorbe en el intersticio medular, reduce el volumen de la orina y la concentración de solutos. Segundo, es permeable a la urea, transportador de urea, difusión a través de la membrana luminal o vasolaterales, aumenta la osmolaridad de los riñones. Tercero, secreta hidrógeno, controla un gradiente de concentración y da regulación ácido-básica. Concentración de diferentes solutos en diferentes segmentos tubulares. Si se reabsorbe mayor porcentaje de agua, las sustancias se concentran. Si se reabsorbe mayor porcentaje de soluto, la sustancia se diluye. La inulina. La inulina es un polisacárido usado para medir el filtrado glomerular. No se reabsorbe ni se encuentra en los túbulos renales. Este refleja la cantidad de agua presente en el líquido tubular.
porque es necesario para mantener el equilibrio preciso entre la reabsorción tubular y la filtración glomerular con mecanismos de control nerviosos, hormonales y locales. Se produce algún grado de equilibrio glomerular, en especial en asa de Henle. El equilibrio glomerular actúa en segunda línea para amortiguar los efectos de los cambios espontáneos del factor del filtrado glomerular sobre la diuresis. Trabajando juntos, los mecanismos autorreguladores y glomerotubulares evitan cambios en el flujo del líquido y de los túbulos distales. Las fuerzas físicas en el líquido capilar peritubular y el líquido intersticial son las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que gobiernan el grado de reabsorción a través de los capilares peritubulares en los capilares glomerulares. La reabsorción es igual al coeficiente de filtración capilar peritubular por la fuerza de reabsorción neta. La fuerza de reabsorción neta. Este gráfico muestra como resumen las fuerzas hidrostáticas. Este gráfico muestra cómo resumen las fuerzas hidrostáticas por los capilares peritubulares. La presión de reabsorción neta es normalmente de unos 10 milímetros de mercurio, que hace que el líquido y los solutos se reabsorban al interior de los capilares peritubulares, ya que son transportados por las células de los túbulos renales. AP, adenosina trifosfato. Este gráfico muestra cómo resumen las fuerzas hidrostáticas por los capilares peritubulares. La presión de reabsorción neta es normalmente de unos 10 milímetros de mercurio, que hace que el líquido y los solutos se reabsorban al interior de los capilares peritubulares, ya que son transportados por las células de los túbulos renales. La presión hidrostática dentro de los capilares peritubulares se opone a la reabsorción. La presión hidrostática en el intersticio favorece a la reabsorción. La presión coloidosmótica de proteínas plasmáticas en el capilar peritubular favorece a la reabsorción. La presión coloidosmótica de proteínas en el intersticio renal se opone a la reabsorción. En este ejemplo, en este gráfico, el transporte de la célula tubular renales del ATP, adenosina trifosfato, el PC significa la presión hidrostática del capilar peritubular. Podemos observar la presión hidrostática en el líquido intersticial, la presión coloidosmótica del capilar peritubular, que es de 32 milímetros de mercurio, y la presión coloidosmótica del líquido. Este transportador es por células tubulares renales. Este transportador es por células tubulares renales. Vemos la presencia de adenosina trifosfato o ATP, la presión hidrostática de 6 milímetros de mercurio, la presión coloidosmótica capilar peritubular 32 milímetros de mercurio y la presión coloidosmótica en el líquido intersticial de 15 milímetros de mercurio. La regulación de las fuerzas físicas en el capilar peritubular. La presión hidrostática capilar peritubular está influida por la presión arterial y resistencia de las arteriolas aferentes y eferentes. Presentan unas dos características principales. Aumenta la presión arterial y así aumenta la presión hidrostática del capilar peritubular y presenta la reabsorción. Segundo, reduce el aumento de las arteriolas aferentes y eferentes, reduciendo la presión hidrostática y aumentando la reabsorción. Y en la presión coloidosmótica de los capilares peritubulares están determinados por la presión coloidosmótica plasmática sistémica aumentada la concentración plasmática de proteínas, aumentando la reabsorción. Y segundo, por la fracción de filtración. Cuando mayor es la filtración, mayor será la fragmentación del plasma filtrado por el glomero. Algunos vasoconstrictores renales, tales como la angiotensina 2, aumentan la reabsorción capilar peritubular
al reducir el flujo plasmático y aumentar la función de filtración. Estimulando la secreción de aldosterona, la angiotensina 2 aumenta la reabsorción de sodio tubular al túbulo proximal. Cuando se da la estimulación a la secreción de aldosterona, la angiotensina 2 aumenta la reabsorción de sodio tubular proximal, estimulando la secreción de aldosterona. Estimula igualmente el intercambio de sodio e hidrógeno en la membrana luminal y el transporte de sodio-potasio ATPasa, así como el cotransporte de sodio bicarbonato en la membrana vasolateral. También la reducción de angiotensina provoca menor reabsorción tubular de sodio y tiene lugar cuando aumenta la presión arterial. Las hormonas que regulan la reabsorción tubular. Hemos hecho un cuadrito para resumir de todas. Tenemos a la aldosterona, angiotensina 2, hormona antidiurética, péptido natriurético auricular y la hormona paratiroidea. La aldosterona, esta se ubica en el túbulo distal y túbulo colector. Esta aumenta la reabsorción de cloruro de sodio, reabsorción de agua y reabsorción de potasio. La angiotensina se encuentra en el túbulo proximal, porción gruesa ascendente del asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector, aumentando la reabsorción de cloruro de sodio, reabsorción de agua y secreción de hidrógeno. La hormona antidiurética, esta se encuentra en la última porción del túbulo distal y el túbulo conductor colector, aumentando la reabsorción de agua. El péptido natriurético auricular, se encuentra en el túbulo distal, en el túbulo y conductor colector. Este ayuda a disminuir la reabsorción de sodio y a aumentar la reabsorción de agua. Disminuye la reabsorción de cloruro de sodio y aumenta la reabsorción de agua. La hormona paratiroidea. Esta se encuentra en el túbulo proximal, en la porción gruesa ascendente de Henle y en el túbulo distal. Este ayuda a disminuir la reabsorción de PO4 y aumenta la reabsorción de calcio. El aclaramiento plasmático es la capacidad del riñón para depurar o eliminar una sustancia del plasma sanguíneo, o también es el volumen del plasma que queda completamente desprovisto de sustancias por unidades de tiempo. Su ecuación es el aclaramiento plasmático mililitros sobre minuto igual al flujo urinario mililitros sobre minuto por la concentración urinaria, todo esto sobre la concentración plasmática. Uno de los principales es el aclaramiento plasmático de inulina. La inulina es una molécula polisacárido con peso molecular de 5200, que no es producida en el organismo y se encuentra en las raíces de ciertas plantas y debe administrarse por vía intravenosa para medir el filtrado glomerular. La concentración plasmática es de 1 miligramo por mililitro, la concentración urinaria de 125 miligramos por mililitro y el flujo de la orina de 1 mililitro por minuto. Luego pasa a 125 miligramos por mililitro de insulina a la orina. Después, el aclaramiento de la inulina se calcula en forma de excreción urinaria de inulina dividida por la concentración plasmática, lo que da lugar al valor de 125 mililitros por minuto, es decir, debe filtrarse 125 mililitros. La inulina filtrada está libremente por los capilares glomerulares, pero no se reabsorbe por los túbulos renales. Se va depurando de 1 mililitro de plasma, se fue depurando 1 miligramo de inulina. La concentración de inulina es igual a la concentración de inulina en la orina por la velocidad del flujo de la orina sobre la concentración de plasma. Da como resultado una concentración de inulina de 125 ml sobre minutos. El aclaramiento plasmático de creatinina. La concentración del plasma, el flujo plasmático. La ecuación corresponde.
La ecuación corresponde al flujo plasmático renal, que esto es igual a la cantidad excretada de orina sobre el flujo plasmático renal, y esto da igual al aclaramiento de la sustancia. La creatinina es un producto final del metabolismo muscular y se elimina del organismo por filtración glomerular. Esta no requiere administrarlo por vía venosa. Aquí el efecto de la reclusión del filtrado glomerular al 50% en la concentración sérica de creatinina y la velocidad de excreción de creatinina cuando la velocidad de la producción de creatinina permanece constante. El aclaramiento plasmático de ácido para-aminohipúrico. No hay ninguna sustancia conocida que se aclare completamente a través de los riñones, pero el pH o ácido para-aminohipúrico se aclara en un 90% del plasma. El ácido para-aminohipúrico se filtra libremente por los capilares glomerulares y también se secreta desde la sangre capilar peritubular a la luz tubular. La cantidad del ácido para-aminohipúrico en el plasma de la arteria renal es aproximadamente igual al ácido para-aminohipúrico excretado en la orina. Luego, el flujo plasmático renal puede calcularse a partir de la eliminación del ácido para-aminohipúrico. Eso ha sido la explicación del aclaramiento del ácido para-aminohipúrico, pero también se lo hace con la ecuación siguiente, que es el flujo plasmático renal total igual al aclaramiento del ácido para-aminohipúrico y sobre el cociente de la extracción del ácido para-aminohipúrico. Gracias por su atención. Esto ha sido todo sobre la explicación de la formación de la orina por el riñón, la segunda parte. Espero que les haya gustado y hasta una próxima.